Bienvenidos mis estimados estudiantes. Vamos a trabajar intervalos de confianza para la media y la proporción poblacional. Vamos a hacer un estudio por casos. Vamos a empezar haciendo estimación de la media si conocemos la desviación poblacional. Este curso o esta parte del curso la vamos a dividir en varios casos. Entonces la idea es que tenga muy claro qué ecuaciones o fórmulas debe usar dependiendo del contexto que usted se encuentre. Es la recomendación que le voy a hacer para empezar. Vamos a ver algunos requisitos que necesitamos durante todo el curso. Un requisito fundamental es que las muestras que tomemos deben ser muestras aleatorias. Esto quiere decir que al momento de extraerlas, todas las muestras tendrán la misma probabilidad de ser escogidas, como se vio al inicio del curso. Vamos a analizar el valor de la desviación estándar, que lo conocemos. En este caso, no lo vamos a conocer todas las veces. Vamos a considerar poblaciones que están distribuidas normalmente o con muestras mayores a 30. Cuando tengamos muestras mayores a 30, vamos a considerar que es una muestra grande. Vamos a tomar de 30 hacia abajo para la distribución t-student en las condiciones que vamos a ver más adelante, porque nuestra tabla de t llega hasta 30. Entonces por eso vamos a tomar mayores de 30. Necesitamos que se distribuyan de forma normal. Continuamos con el conocimiento de la desviación poblacional. Va a ser un requisito importante para esta primera parte. Siguientes secciones vamos a hacer o vamos a usar unos métodos en los cuales vamos a estimar la media poblacional cuando no conocemos la desviación poblacional. El requisito de normalidad es fundamental. Ya por ahí en estadística descriptiva vieron cómo determinar la normalidad de un conjunto de datos u observaciones. De hecho, les hice un tutorial explicando un poco ese tema. Les recomiendo que lo visualice porque va a ser fundamental para todos los métodos que vamos a aplicar. Entre los requisitos tenemos que mi población se distribuya de forma normal o que tenga un tamaño mayor de 30. Tengan en cuenta, si n es menor o igual a 30, necesitamos que nuestra población se distribuya exactamente normal o si no, que se aproxime a una normal. Esto en términos generales. También podemos considerar que el requisito de normalidad se satisface si no hay valores extremos. También pueden hacerlo mediante histogramas, hacen una curva de densidad o pueden aplicar gráficos QQ o hacer la prueba del valor P para determinar si nuestros datos se distribuyen de forma normal. Estos métodos se van a decir que son robustos, dado que no se ven muy afectados si los datos se alejan de la normalidad, siempre y cuando ese alejamiento no sea demasiado grande. En cuanto al tamaño muestral, en esta sección se utiliza la distribución normal como una distribución de medias muestrales. Si la población original no está distribuida normalmente, entonces decimos que las medias de muestras con tamaño mayor o igual a 30 tienen una distribución que puede aproximarse a una distribución normal. La condición del tamaño de que la muestra sea mayor de 30 se usa para regular como directriz, pero no es posible identificar un tamaño muestral mínimo específico que sea suficiente para todos los casos. En particular, nosotros vamos a tomar ese valor como límite ahí, mayor de 30. Tenemos también que el tamaño muestral mínimo realmente depende de cuánto se desvíe la distribución de la población de una distribución normal. Esto en términos generales y recordándoles un poco algunos conceptos que vio en estadística descriptiva. Supongamos que tenemos tamaños muestrales de 15 a 30. Estos serán adecuados si la población parece tener una distribución que nos aleje a la normal, pero algunas otras poblaciones que tienen distribuciones que son extremadamente diferentes a la normal y pueden necesitarse tamaños muestrales de 50, 100 o más. Si mi población o la muestra que se extrae no cumple el requisito o la condición de normalidad, ahí tendremos que tomar muestras ya de un tamaño considerable. De hecho, vamos a ver tamaños de muestra
en este capítulo. Usaremos el criterio, para simplificar un poco, como ya se ha dicho, de que n es mayor a 30, y esto nos va a justificar un poco el tratamiento de la distribución de las medias muestrales como una distribución normal. Y les recuerdo que en el capítulo anterior vimos que la proporción muestral P gorro es el mejor estimador puntual de la proporción poblacional P, y que X barra también es el mejor estimador puntual de la media poblacional. En efecto, entonces vamos a empezar. Espero que tenga muy claro los siguientes términos que vamos a incluir. Vamos a hablar margen de error. Entonces vamos a empezar para la media. Podemos calcular la media muestral de una distribución de observaciones, y esa media muestral por lo general es diferente a la media de la población. La diferencia entre la media muestral y la media poblacional la vamos a conocer como error. Sabemos que sigma, o la desviación poblacional sobre el raíz de n, es la desviación estándar de las medias muestrales. Vamos a utilizar esa desviación y la notación del valor crítico, que es z de alfa medios, para calcular el margen de error. El margen de error lo vamos a representar con la letra E, y es el producto del valor crítico por la desviación estándar de las medias muestrales. Ya sabemos que esta desviación poblacional siempre nos la van a brindar en esta sección. Bueno, aquí tenemos nuestra formulita. Continuemos. Nuestra primera fórmula, margen de error para la media poblacional. De acá vamos a rescatar lo siguiente, que esa formulita anterior refleja el hecho de que la distribución del muestreo de la media muestral X barra es exactamente una distribución normal con media U y desviación estándar sigma sobre raíz de n, siempre y cuando la población tenga una distribución normal con media mu y desviación estándar sigma. Esto va a ser muy importante y lo vamos a ver reflejado en un teorema que vamos a ver más adelante. Si la población no está distribuida normalmente, las muestras grandes producen medias muestrales con una distribución que se aproxima a la normal. Eso nos va a servir para proporciones. Vamos a dejar este ejercicio para ver si usted entendió en qué consiste el margen de error. Tenemos diferentes casos, exactamente 4 casos. Usted los va a leer y nos va a determinar si se puede calcular el margen de error o no. Esto lo vamos a resolver en otra clase. Entonces, para que vaya adelantando y confirmando si entendió la definición anterior, les dejo esas 4 observaciones. Voy a profundizar en la clase de hoy los conceptos. Ahora sí, vamos a empezar con estimación de intervalo de confianza para la media poblacional. Y los tengo resumidos en el siguiente teorema. Sea X barra la media de una variable aleatoria de tamaño n, tengo la media y tengo el tamaño de muestra, tomado de una población con media mu y varianza sigma cuadrado mayor que 0, positiva. Supongamos que se cumplen las siguientes condiciones. Tenga en cuenta las siguientes condiciones. Miren las hipótesis anteriores y miren lo que va a ocurrir. La población es normal. Miren esa condición, que la población sea normal y la varianza sea conocida. Aquí no me importa el tamaño de la muestra, no importa el tamaño de la muestra, entonces puedo aplicar el algoritmo que vamos a trabajar más adelante. Otra condición, que la población sea normal y la varianza poblacional sea desconocida. Mire que el primer caso es el que vamos a tratar. Aquí se debe cumplir que la muestra sea mayor a 30. Siguiente caso, la forma de la población es desconocida o no es normal, puede ocurrir. Entonces, si la varianza poblacional es desconocida o conocida y n es mayor de 30, entonces el intervalo de confianza de 1 menos alfa por 100% para mu es como se muestra acá. Este va a ser el algoritmo o la fórmula que nos va a ayudar a estimar el valor de la media. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos la media de la muestra, z de alfa medio, que es el valor crítico. Se hace el proceso de normalización. Si
no tenemos estas observaciones, yo puedo hallarlo con esta fórmula, como se vio en el primer capítulo, donde tenemos que el área bajo la curva es alfa medios para una distribución normal. Y este producto ya lo trabajamos, el valor crítico por la desviación para las medias muestrales. Esto es el margen de error. Entonces se puede usar también los siguientes algoritmos que están acá. Y ya sea de esta forma o de esta forma, si lo quiere representar, al igual que acá, acá tenemos los intervalos de confianza. Este es el límite inferior y este es el límite superior. Límite inferior, límite superior. El superior simplemente se va a ir sumando, el E y el inferior se vaya restando. Tengamos en cuenta lo siguiente. Tenemos una población que es finita de tamaño n y aplicamos un muestreo sin reemplazo. Entonces esta desviación va a cambiar un poco y le tenemos que multiplicar este factor de corrección. Nosotros vamos a hacer estudios, bueno, normalmente hasta que no se diga lo contrario, es decir que en todos nuestros casos las muestras se hallaron de forma aleatoria con reemplazo. En los casos que la varianza sea desconocida y n mayor que 30, reemplazamos la desviación poblacional por la desviación muestral. Esto es muy importante, va a ser de mucha utilidad. Se puede reemplazar la desviación poblacional por la desviación muestral, pero la condición es que n en ese caso sea mayor a 30. Aquí les voy a dejar un ejercicio para practicar valor crítico. Esto lo vamos a resolver más adelante. Puede salir también en el quiz que tenemos programado. Acá les dejo ya otro ejercicio para hallar primero el margen de error, después el intervalo de confianza. Un ejercicio para hacer cálculos de intervalos de confianza. Acá tienen 4 adicionales. Y vamos a hablar del tamaño de la muestra para estimar la media poblacional. La formulita es la que tenemos acá. Necesitamos el valor crítico, la puntuación Z, la desviación poblacional y el margen de error. Se multiplica el valor crítico por la desviación y se divide entre el margen de error. A ese resultado lo elevamos al cuadrado. Y de esta forma vamos a obtener el tamaño de muestra que necesitamos. Tenga en cuenta lo siguiente. Si ese tamaño de muestra le da cualquier decimal, supongamos 80,2, aproxímelo enseguida al siguiente entero, 81. Si le dio 80,05, aproxime inmediatamente al siguiente entero, 81. Con cualquier decimal que tenga de este proceso, le voy a recomendar que lo aproxime al siguiente entero. Aquí les dejo un ejercicio para que practique la formulita. Mire el algoritmo. No es complicado. Acá tenemos otro para que profundice un poco más. Vamos a hablar de estimación de intervalos de confianza para la proporción poblacional P. Ahora vamos a estimar mi proporción poblacional. Vamos a empezar de la misma forma, el margen de error. Quiero hallar el margen de error con una probabilidad de 1 menos alfa. Acá P es la proporción poblacional, E me va a indicar margen de error, va a ser el mismo símbolo que el anterior. Bueno, como voy a trabajar con proporciones, ustedes se tienen que acordar que vamos a partir de una muestra. Y para hallar este margen de error, tenemos que hacer el producto del valor crítico por la desviación estándar de las proporciones muestrales. Acuérdese que la desviación estándar de las proporciones muestrales se calcula sacando la raíz del producto de la proporción muestral del éxito por el complemento o el fracaso dividido entre n. De esta forma obtenemos el margen de error. Sencilla. Aquí les voy a dejar un ejercicio para afianzar esta formulita.
probabilidad de éxito para la muestra por la probabilidad del fracaso entre n. A esto se le saca raíz y se multiplica por el valor crítico. Aquí les dejo 4 ejercicios para aplicar esa fórmula. ¿Cómo vamos a determinar el intervalo de confianza para la proporción? Bueno, como ya conocemos el margen de error, vamos a hacer el mismo proceso. A este margen de error se lo sumamos a la proporción muestral y se lo restamos. Entonces vamos a obtener el límite inferior, límite superior, límite inferior, límite superior, y entre ese límite inferior y superior vamos a estimar el valor de la proporción de la población. También para proporciones podemos estimar, bueno, aquí les voy a dejar un ejercicio para ver si identificó bien la fórmula. Los ejercicios son muy sencillos, apenas de introducción, para ver si se entendieron las fórmulas. Como les comentaba, para proporciones también puedo determinar el tamaño muestral que necesito para estimar mi proporción. ¿Qué necesitamos? Presta atención, de aquí cambio un poco la fórmula, el valor crítico elevado al cuadrado por la probabilidad del éxito de la muestra por la probabilidad del fracaso, dividido entre el margen de error para proporciones elevado al cuadrado. Alternativamente, como en casos anteriores le indiqué, si no conocemos el valor de la proporción muestral, vamos a considerar que es de 0.5. Como hay que multiplicarlo por el fracaso o el complemento, 0.5 por 0.5, eso arroja 0.25 y efectúan esta operación. ¿Cuándo vamos a usar esto? Cuando en el enunciado de un problema no tengamos el valor de la estimación muestral correspondiente a proporciones. Les voy a dejar un par de ejercicios para que practiquen con esta formulita. Bendiciones, nos vemos en la próxima clase para resolver ejercicios de aplicación.